por hoy no voy a compartir Efesios, sino que hay un tema que comencé el jueves, estuvieron el jueves, y hoy lo continúo acerca de la comunión con Dios. La razón es muy sencilla, y yo lo decía el jueves. Nosotros no podemos, aunque esta es una iglesia de la palabra, y aquí nosotros compartimos la palabra, y precisamente los estudios que tenemos los domingos en la mañana acerca de los atributos de Dios es para que aprendamos un poquito de teología. Pero nosotros no podemos quedarnos con un mero conocimiento, sino que necesitamos que esa palabra se vuelva vida y espíritu en nosotros. Amén. La palabra de Dios debe venir a nuestro espíritu y sacar el provecho máximo de ese espíritu que es la vida de Dios en nosotros. Y como veíamos en la primera parte, Dios nos comunica su santidad, nos comunica su justicia. Pero la única manera de que esto sea una realidad es teniendo comunión con Dios. Teniendo comunión con Dios. No veo otra manera. Uno puede tener comunión con Dios a través de la palabra, es cierto. Pero hay un peligro de quedarnos con mero conocimiento. No es lo mismo tener el conocimiento de Dios. Recuerde que Santiago dice, tú crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero los demonios no tienen comunión con Dios. Entonces no es creer sencillamente una teoría, una doctrina, es que tanto esa doctrina está operando en mi vida al punto que me está haciendo semejante a esa palabra. Es la vida, hermanos, amén, es la vida. Y orándole al Señor, y sentía esa necesidad de predicar acerca de la oración. Y yo le dije, Señor, ¿qué enseño sobre la oración? Porque hay que sacar una serie sobre la oración. Pero Dios me llevaba a que tan siquiera tanto el jueves como el domingo hiciera un par y tan siquiera sacar un día para hablar acerca de la oración. Así de que el tema que comencé el jueves fue acerca de la comunión con Dios. Y vimos la primera parte, definimos qué es comunión y dijimos que es la relación dentro de la cual dos partes tienen alguna cosa en común. Entonces, comunión con Dios es que tenemos algo en común. Y veíamos la experiencia de Apocalipsis 3:20, donde dice que el Señor dice que si alguno abre la puerta, oye mi voz de la puerta, entraré a él, sanaré con él y él conmigo. Decíamos que la comunión es sentarnos a la mesa con Dios y que Él nos comparta, pero nosotros le compartimos a Él. Número 2, dijimos cómo experimentar la comunión con Dios. Y hablábamos de el Padre nos da la comunión en su amor, el Hijo nos da la comunión en su gracia, y el Espíritu Santo nos da la comunión cuando Él se convierte en el Paracletos, como el Consolador, cuando Él nos consuela, cuando Él está al lado de nosotros. Y veíamos número 3, la evidencia de la comunión. Y esto fue fuerte porque veíamos a Juan, dice, pero ¿cómo alguien va a decir que tiene comunión con Dios, siendo que Dios es luz? Y si alguien tiene comunión con Dios, entonces él tiene que tener comunión con los hermanos. Pero alguien dice que tiene comunión con Dios, pero no tiene comunión con los hermanos, entonces está en tinieblas. Y si alguien está en tinieblas, eso indica que no tiene comunión con Dios, así de que la comunión que dice tener es una falacia. Es como pretender ser cristiano y decir que soy cristiano, pero no se ve en mí el carácter de Cristo, ¿no? La imagen de Cristo no se ve por ningún lado. Que si en mí no se ve el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, ¿cómo puedo decir que soy cristiano? Entonces decíamos en ese punto, la evidencia de la comunión es la obediencia. Amén. La obediencia a su bendita palabra. Y hoy, número 4, quiero compartir
acerca de la necesidad de crear un buen hábito de tener una comunión con Dios. La necesidad de crear un hábito que nos lleve a tener una buena comunión con Dios. No es fácil tener comunión con Dios porque esto se tiene que crear el hábito, que nosotros no tenemos ese hábito. Nosotros somos personas, amados hermanos, que cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, buscamos a Dios, pero cuando todo anda bien, nos olvidamos de Dios. Aquí hay personas que han venido a este lugar y los he visto tan fieles cuando no tienen trabajo y me ponen a orar y cuando les sale el trabajo ya ni los vuelvo a ver. Digo, Dios mío, el ser humano tiene algo tan, no sé cómo expresarlo, pero el ser humano usa a Dios como un recurso para bendición de sus caprichos, pero cuando Dios le provee o le da eso, se olvida de ese ser. La gente no se acerca a Dios porque ama a Dios, porque quiere intimar con Él, sino a ver cómo le saca cosas a Dios. Eso no es la vida espiritual. No, amado hermano, no. Yo creo que el jueves salimos de aquí todos partidos, porque el jueves Dios nos dio una palabra de cómo es posible, yo aún tengo que cambiar mi manera de orar, porque mi manera de orar no tiene que ser egoísta, mi manera de orar no tiene que ser pensando en mí, Señor dame, Señor sáname, Señor provéeme, Señor ayuda, Señor vaya, deme todo. No, dijimos que la comunión con Dios es acercarnos a ese ser, y por qué no apapachar a Dios, y por qué no hablar con Él, que Él es un ser personal, y darnos abiertamente y alabarlo por sus grandezas, por sus proezas, por lo que Él es, hermano. La comunión tiene adoración. Y yo quiero hablar hoy la necesidad de crear un hábito que nos lleve a tener comunión con Dios. No es fácil. Y en la Biblia encontré, hay muchos ejemplos, pero encontré un ejemplo precioso que es lo que quiero compartir esta mañana. Así que vamos a ir a Daniel. El ejemplo de Daniel. Daniel fue un hombre que desarrolló comunión con Dios. Daniel es un hombre que nos va a enseñar, un hombre de Dios, nos va a enseñar el principio de crear hábitos para tener comunión con Dios. Y quizás encontremos muchas cosas acá. Yo tengo ese primer punto, luego tengo razones por las cuales crear ese hábito. Tengo 5 razones, no sé si alcanza a llegar, pero igual vamos a ver qué pasa en esta hora. Entonces, Daniel capítulo 6, yo encontré 8 cosas así como muy superficiales que las quiero mencionar en la vida de Daniel que pasaron al punto de que él tenía un hábito de comunicación con Dios. La primera cosa es que Daniel experimentó un conflicto. Hermanos, a diferencia de Daniel, los conflictos que experimentamos nosotros, muchas veces Dios los permite para llevarnos a tener una relación con Él. El problema que tenemos nosotros es que cuando pasa el problema, la situación difícil, nos olvidamos. O hay un problema mayúsculo, peor, y es que cuando hay un conflicto, abandonamos, ¿no? Miren, hermanos, muchos de nosotros hemos pensado que porque somos hijos de Dios, entonces Dios tiene la responsabilidad de mantenerme bien, mantenerme al día, y el día que falla algo me enojo, y por eso ni busco a Dios en oración, y ni a la iglesia vengo. ¿Por qué? Porque llevo tanto tiempo orándole, pidiéndole a Dios, yendo a esa iglesia y no pasa nada, entonces me rebelo con Dios. ¿Y quién le dijo que usted busca a Dios por las cosas que le va a dar? Nosotros en esta iglesia tenemos que aprender que si nos acercamos a Dios es porque Él es el Dios Todopoderoso, el amo y Señor de nuestra vida. Él es nuestro Salvador, hermano. Él es Dios de poder y de gloria y merece toda la honra y la gloria. Y si Él me salvó fue para que le diera a Él la gloria. Mucha gente cree que Él me salvó para prosperarme, para mantenerme sano. No, hermano. Dios es Dios por encima de todo. Y no importa si te estás muriendo, no importa la situación donde estés, nosotros somos llamados a exaltar el nombre de Dios en cualquier circunstancia. Amén. Bien interesante porque Daniel,
es una persona que yo no sé si en la Biblia he encontrado un hombre amando tanto a Dios de esta manera como Daniel. Sí, está José, pero yo veo a Daniel y a mí, no sé, algo me pasa. Daniel experimenta un conflicto, hermanos. Dice Daniel capítulo 6, vamos a estar ahí, dice, pareció bien a Darío. Darío era el tercer rey que pasó, o que Daniel pasó, porque Daniel estuvo primero. Recuerden que Daniel fue sacado de Babilonia y de los jóvenes, de los judíos, fue sacado, y Nabucodonosor lo sacó, pero luego el hijo Baltasar. O sea, Daniel está con Nabucodonosor, Daniel está con Baltasar, pero ahora va el tercer rey. Daniel está con Darío, y luego está con otro, me acuerdo cómo se llama, Ciro. 4 reyes en Babilonia. Ahora mira lo que pasó. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino, ¿no?, 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Aquí la palabra sátrapas es gobernadores, ¿no?, que le ayudaran a gobernar al rey Darío allá en Babilonia. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. El rey Darío dijo: yo voy a establecer 120 gobernadores, pero sobre esos 120 gobernadores voy a poner 3 que serían los supervisores. Serían gobernadores, pero supervisores de gobernadores. Entonces, ¿serán cuántos? 123. Pero ahora mire, ¡ay, santo Dios! Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Había en Daniel un espíritu superior que se desarrolla en la comunión con Dios. El espíritu superior se desarrolla cuando se crea hábito de tener comunión con Dios todos los días. Y Daniel era uno. Cuando él tiene ese espíritu superior, ya Nabucodonosor le ayudó, a Baltasar le ayudó también. Ahora viene Darío, que sabía y conocía quién era Daniel. Y al ver que tenía ese espíritu superior, el rey piensa ponerle sobre todo el reino. O sea, él iba a ser el segundo. Esto no es que fue de la noche a la mañana. Vamos a mirar un momentico la historia de Daniel, capítulo 1. Capítulo 1, Daniel, capítulo 1, pero ahora versículo 8. Recuerde que el rey llamó a 4 varones y les dijo que le dieran la mejor comida, pero ellos rechazaron la comida. En el versículo 8, Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hermanos, la relación que Daniel tenía con Dios le llevó a tener el mismo corazón de Dios, el mismo deseo de Dios, al punto que cuando él lo van a poner y le van a dar una comida que fácilmente, porque esa comida era sacrificada a los ídolos, a los dioses, es una comida que venía contaminada, y Daniel propone en su corazón, como resultado de tener una comunión con Dios, él propone en su corazón no contaminarse igual que los otros 3 amigos. Miren versículo 17, Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento
e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Por qué? Porque dice el versículo 9 que Dios lo puso en gracia. La gracia de Dios estaba con Daniel. Ahora mira el versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Cuando Nabucodonosor los saca a estos 4 muchachos y ellos proponen no contaminarse, y Daniel estaba ahí a la cabeza, y el rey viene y los examina, los halló 10 veces mejores. Esto es impresionante. Hermano, esto nos indica a nosotros que si nosotros desarrollamos comunión con Dios y respetamos a Dios y vivimos para su gracia, para Él, para su integridad y su santidad, y la permitimos en nosotros, Dios nos da una gracia y nos hace 10 veces mejores que el impío. En todo asunto, hermanos. Esto es verdad. Ahora, volvamos a Daniel capítulo 6, cuando dice que el rey vio que Daniel tenía un espíritu superior. Versículo 3, la última parte, el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Ahora, esto, hermanos, crea, que sería la parte, la primera parte, experimentó un conflicto, crea un conflicto al punto de que van a planear entonces la caída, porque estos 120 y esos 122, se llenan de envidia. Y van a buscar la caída de Daniel. Vamos a mirar versículo 4. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Eso es precioso. Usted se imagina 122 personas que son los gobernadores que el rey puso, que era con los cuales Daniel trabajaba, ¿no? Con ellos, y saber que él tiene 2 compañeros que son supervisores como él, a supervisar a 120 gobernadores más, y sin darse cuenta Daniel que esos, entre comillas, amigos o compañeros de trabajo, están buscando la caída. Ay, hermanos. Dice que ellos procuraban la caída de Daniel, pero no lo encontraron en relación con el reino. Entonces, dice que más no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Este es un hombre de Dios, hermano. Fue fiel en todo, no encontraron vicio, no encontraron falta, nada en él, no pudieron encontrar la caída. Entonces estos hombres comienzan a planear, versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, es difícil, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. En otras palabras, ay padre, Daniel tiene unas, ¿qué le digo yo? Unas disciplinas, ¿no? Nosotros, dirían los 120 sátrapas y los 2 gobernadores, nosotros conocemos a Daniel y sabemos que él es disciplinado en la oración, permítame esto, sabemos que él es disciplinado para ir al culto, sabemos que él es disciplinado para leer la palabra, sabemos que él es disciplinado para los ejercicios espirituales, y no hay nada que podamos nosotros hacer para detener que él haga estas disciplinas. Así de que pensémoslo bien, inventémonos una en la cual le podamos hacer caer. Como él es disciplinado y no hay nada que le quite la disciplina, vamos a ver si es verdad. Entonces vamos a buscar la caída en relación con la ley de su Dios. Verso 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron todos delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, note, magistrados, note que entró otro grupo, magistrados, sátrapas, príncipes, entró otro grupo. Ahora entraron los magistrados y entraron los príncipes y capitanes.
grupo de magistrados, de príncipes y capitanes. La cosa era grande, más los 120 sátrapas, más los 2 gobernadores. Se juntaron todos y ahora llaman al rey y dice, todos nos juntamos en un congreso y votamos, ¿no? En la plenaria, un edicto, una ley, y fue aprobada. Ahora venimos para que tú, rey, le pongas el sello. Mire, otra vez verso 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. En otras palabras, a este Daniel lo hacemos caer porque lo hacemos caer. ¿Y cómo sabemos que Daniel tiene la disciplina de comunión con Dios? Pues he aquí el invento. Por un mes, 30 días, creamos una ley que la firma el rey para que ninguno busque otro Dios u otro hombre, sino solamente al rey Darío. Y con esto, vea, acabamos a Daniel. Porque sabemos, dirían ellos, que Daniel no va a aceptar eso. Conocemos la disciplina de Daniel. Conocemos que Daniel es estricto en esto. Y él va a caer. Y cuando él caiga en hacer lo que el edicto, en contra del edicto, entonces hay una sentencia. Y es que está el foso de los leones. Y rey, firma esto, para quien quiera que lo haga sea echado al foso de los leones. Oh, hermano. Versículo 8, ahora, oh rey, mire cómo toda esta gente encima, recuerde que es un consejo de gobernadores, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Porque déjeme decirle que el rey Darío ni se le pasó por la cabeza el plan maquiavélico que tenían contra Daniel. Él, bueno, ¿qué más da? Hagámoslo. Si todos tomaron la decisión, yo no lo veo tan grave, hagámoslo. Y firmó el edicto. Número 2. La reacción de Daniel. ¿Cuál sería tu reacción? Versículo 10. Oh, déjeme, yo lo leo y luego lo miramos, Padre Santo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Uno lo ve, pero eso no es así tan fácil. Hermano, es todo el gobierno contra un hombre. El rey firmó la sentencia, pero todos estaban ¿cómo es? ¿Qué? Confabulados. Bueno, lo que ellos buscaban era cortar la comunión que Daniel tenía con su Dios. Detrás de este plan maquiavélico estaba Satanás. Lo único que Satanás quería era cortar a Daniel para que no tuviese comunión, porque ya todos sabían que no había otro sabio como Daniel, que no había otro hombre como Daniel, que Dios tenía en gracia a Daniel. Entonces, para que Daniel no sea respaldado, sencillamente quitémosle aquello que lo une a su Dios, que es el que le da el respaldo. ¿Sabe, hermanos, qué pudiéramos pensar nosotros? ¿Y qué son 30 días? Frente a esa sentencia que hay, porque si ven a Daniel orando, entonces lo van a echar al foso de los leones y los leones se lo van a tragar vivo. ¿Cómo Daniel va a
a permitir que eso le pase. Bueno, son 30 días, pues ¿por qué Daniel más bien no espera 30 días? Al fin y al cabo él no va a perder la espiritualidad por eso, al fin y al cabo él no va a perder el carácter que tiene de Dios por eso, no va a perder la salvación por eso. ¿Qué más da esperar que pasen los 30 días, que se cumpla el decreto? Otra opción que tenía Daniel era, ¿por qué entonces Daniel no va y es más precavido, y en vez de ser tan abierto en su práctica de oración, pues ¿por qué no entra más bien a su casa, donde nadie se dé cuenta, tipo 2 de la mañana, y secretamente ora a Dios en la intimidad, para que nadie lo sepa? Y evita con eso que se cumpla esa sentencia. ¿O por qué mejor Daniel no toma la otra opción? Y él dice, caramba, pero ¿por qué se planeó esto? Yo voy a ir donde el rey y le voy a decir, rey, ayúdame. Rey, por favor, usted sabe quién soy yo. Rey, esto no puede ser, yo no puedo dejar de orarle a mi Dios. Rey, haz algo, por favor, ayúdeme. Pero Daniel no fue de los que tomó opciones o plan B. Daniel no confió en sí mismo, Daniel no confió en la humanidad, Daniel no confió en nadie, sino que él sencillamente, y le voy a decir algo que le va a sorprender, Daniel no llamó a su pastor, Daniel no llamó a su familia que oraba, Daniel no llamó a la iglesia donde asistía, permítame, yo hablo así, Daniel no dijo, ayúdenme a orar por esta situación del decreto, como si lo hizo la reina Esther después, o Mardoqueo, no, porque Daniel era el tipo de personas que no necesitaba aumentar su oración, no necesitaba vigilar, ni ayunar, no necesitaba incrementar su oración cuando tenía un problema, porque él estaba acostumbrado ya a orar, tenía un hábito de oración, y él no iba a orar más por un problema, él iba a seguir orando igualmente. El asunto que tenemos nosotros es que esperamos que venga un problema, que estemos entre la espada y la pared para incrementar la relación con Dios. Y eso nos hace ser hipócritas, nos hace ser oportunistas. Daniel no era de esa clase. Daniel era una persona que desde jovencito y desde niño se había acostumbrado a tener una relación con Dios. Por eso cuando viene el conflicto, ¡qué conflicto! Los leones, ¿sabe? Yo tengo una relación con mi papá, y eso no lo quebranta un león, no lo quebranta Darío, no lo quebranta un edicto. Yo igual sigo a mi Dios, porque Él me dio la vida, porque Él es el Todopoderoso, además Dios es el Todo Soberano. Yo sencillamente hago lo que estoy acostumbrado a hacer, que es comunicarme con Él. Y es más, mire cómo lo voy a hacer. Verso 10. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, ¿usted va a creer que él se preocupó? ¡Ayúdame! No. Entró en su casa, y permítame, yo pongo la palabra relajado. Relajado. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. ¿Por qué las ventanas daban hacia Jerusalén? Recuerde que los judíos sabían que en Jerusalén, allá en Jerusalén estaba el templo que había sido destruido, pero igual estaba el templo, y ellos siempre oraban mirando a Jerusalén. Todos los judíos, donde quiera que están, cuando van a orar, ellos se ubican. ¿Dónde queda Jerusalén? ¿Dónde está Jerusalén? Oran dirigiéndose a Jerusalén, porque en Jerusalén está la paz, así dice la Biblia, y porque Jerusalén es prototipo de la Sión, la Jerusalén celestial. Amén. Entonces él dice, mire, me llama la atención porque parece ser que Daniel se acostumbraba a orar, y cuando él oraba tenía la puerta abierta, las ventanas abiertas, y él oraba, y todos sabían, porque dice, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba, y daba gracias delante de Dios. Yo le pregunto, ¿usted ve una oración de queja? ¿Usted ve una oración de desespero? ¿Usted ve una oración de reclamo?
usted ve una oración como, ay, toda asustada y tranquilo, oraba como siempre, se arrodillaba normalmente, oraba a Dios, le daba gracias a Dios, lo alababa, pero lo que más me llamó la atención es la última parte, cómo lo solía hacer antes. El hábito de oración es como lo solía hacer antes. ¿Usted ve que él incrementó la oración? ¿Sabe por qué tú y yo incrementamos la oración cuando hay un problema? Porque no tenemos el hábito de orar. Porque lo pasamos el día y en la semana y no oramos. Y Dios tiene que inventarse un problema difícil para nosotros para que le busquemos. Con Daniel no fue así. Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Y a él no le importó el edicto para nada. A mí me importa Dios. Muchos de ustedes, hermanos, no tienen el hábito de venir el domingo al culto. Por eso cuando el diablo les presenta otro plan, se van con él. Porque no crean el hábito. Otra vez, no estoy hablando con los que trabajan secularmente, yo sé que ahí no se puede. Aunque sí se puede, si usted tiene un poquito de fe y le ora a Dios y luego le habla al jefe. Pero la situación era, vamos a acabar con la relación que tiene Daniel y con su Dios. Satanás me puede presentar a mí todos los días el internet, la televisión, mi familia, los programas que sean para que yo merme mi relación con Dios. Satanás le puede presentar a usted todos los planes habidos y por haber, con tal de que usted no tenga relación con Dios. Y nosotros caemos. Mi pregunta es ¿por qué? Cuando Daniel iba para el culto y se le presentó el problema, él dijo, me importa 5 centavos y sigo al culto. En cambio otros se desviaron. Con algunos de ustedes he hablado, ¿y por qué no vino al culto? No, es que llegó mi mamá y tenía que hacerle el almuerzo. No, es que como todos los días madrugo, entonces ese día me desperté a las 9:30 de la mañana y ya para qué voy si ya están tardes. ¿Sabe, hermanos? Mi pregunta es, ¿por qué Daniel? ¿Por qué? ¿Por qué Daniel? Cuando se le presentó ese programa ajeno a Dios, contrario al corazón de Dios, y siguió buscando el corazón de Dios. Él había creado hábito. ¿Amén? Hábito. ¿Qué es un hábito? Una costumbre. Pero no es una costumbre religiosa. Es un hábito donde él puede llegar él sabe que él no puede vivir sin esa relación. Y él 3 veces, yo no sé si era en la mañana, al mediodía, en la noche. David decía en la mañana, al mediodía, por la tarde, en la noche. Te busco, Señor. Pero él decía, yo no puedo. No. Y hermanos, nosotros lo vemos aquí facilito, porque quedarme en la casa porque me visitó una familia, o porque me dio una gripa, o porque, qué sé yo, cualquier cosa, hermano, eso no es ni comparado con lo que le pasó a Daniel. El edicto de Daniel era que si lo pillaban orando a Dios, lo iban a tirar al foso de los leones hambrientos. Yo no sé cuántos eran, pero al final vamos a ver que era una inmensidad. Era una manada de manada. Entonces el hábito de oración está aquí, ¿cómo lo solía hacer antes? ¿Amén? ¿Cómo lo solía hacer antes? Y yo sé que este mensaje es para mí, porque yo he descuidado y mucho, y Satanás pone las cosas. Y esta semana que lo oraba, Dios decía, Dios mío, tan raro que somos nosotros. Yo me acuerdo que cuando estaba en otra iglesia, yo oraba, porque a nosotros nos dijeron, un pastor debe orar por lo menos 3 horas. Porque claro, nos decían, en la primera hora usted apenas se encuentra con Dios. En la segunda hora, media hora. En la tercera hora ya le viene la victoria. Entonces,
son 3 horas diarias, pero si quiere tener éxito y que la iglesia le crezca, son 7 horas diarias. ¿Y usted va a creer que yo me metía 7 horas? Claro que eso no era oración, era reclamarle a Dios todo el tiempo y con la Biblia, Señor, declaro que viene dinero, que vienen las almas, que no sé qué. Y era un desespero. O sea, y se ríe porque él perteneció a una iglesia así también. Y eso era declaraciones, iba y viene, y que demonio fuera, y todo eso así. No, eso era, pero eso no era oración, eso no era comunión con Dios, eso es un relajo. Pero yo le decía a Dios esta semana, ¿cómo era posible que si yo, ¿se acuerdan? Y nos levantábamos a las 4 de la mañana, y cuando Robin estuvo con nosotros a Mondí fue lo mismo, nos levantábamos a las 4 de la mañana, íbamos al local, y a las 7 ellos se tenían que ir porque iban a trabajar, pero mi esposa y yo y con la gemela nos quedábamos. Y ya a las 9 mi esposa, bueno, tengo que ir al almuerzo, porque bueno, vaya, pues bueno, las gemelas cuando estudiaban, pues tenían que ir. Pero yo quería que se quedaran conmigo hasta las 10 de la mañana. Desde las 4 de la mañana y seguir, y si por la tarde había y por la noche seguir. Y yo le decía, Dios mío, ¿por qué yo hacía eso en ese entonces? Claro que yo lo hacía era para que la iglesia creciera y para que me llegara dinero, era solo para eso. Y yo decía, Señor, ¿y por qué si yo lo hacía? Ahora, ¿por qué no? Llegaron las doctrinas de la gracia a mi vida y a usted también, y nos relajamos. ¿Y qué pasó? No. Por eso era necesario hacer un pare y predicar esta palabra. Amén. Era necesario porque el punto, este mensaje surgió porque calibraba mi corazón y Señor, no puede ser puro conocimiento. De hecho, yo le dije a mi esposa estos días, mire, los hermanos están viniendo, puro conocimiento, pero yo no estoy viendo en algunos cambios. Y si yo no veo cambio en la gente, entonces ¿para qué enseñamos la palabra? Me va a tocar hacer como un pastor. Invitaron a un pastor, bueno, invitaron no, él era el pastor y dijo, hermanos, hoy les voy a predicar, un ejemplo, Lucas capítulo 5 del 1 al 10, habla la palabra y lo leyó y predicó el mensaje. A los 8 días, hermanos, hoy les voy a predicar Lucas capítulo 5 del 1 al 10 y predicó otra vez. Alguien pensó por allá, bueno, otra vez el pastor con el mensaje, a lo mejor se le olvidó algo y no lo quieren batir. Bueno, al tercer domingo, abran Lucas capítulo 5 del 1 al 10. El mensaje, bueno, ¿será que quiere ratificar un punto? Al cuarto domingo vamos a leer la palabra Lucas capítulo 5 del 1 al 10. Y claro, están los diáconos allá y ya el cuarto mensaje lo llama, venga pastor, para acá. ¿Qué pasó? ¿Usted por qué? Ya no, el mismo mensaje. Ya 4 domingos con el mismo mensaje, pastor. ¿Qué no tiene más mensajes o qué quiere? Y le dice, ¿ustedes ya lo pusieron en práctica? No, entonces hasta que yo no vea que lo están practicando, no paso a otro. Pero nosotros aquí estudiamos Gálatas, Hebreos, Judas, estamos viendo Romanos, ahora estamos en Efesios, y dele, ya. Hermano, estamos cambiando. Déjeme decirle, nosotros no vamos a seguir. No, yo prefiero parar. Yo no quiero llenarnos de conocimiento y cuando no hay vida de Dios en nosotros. Amén. Comenzando por mí. Amén. Y mi esposa y mis hijas. Hábito de oración. Necesitamos crear hábitos de oración. Amén. Y no estoy bravo. Estoy compartiendo la palabra. Ay, Señor. ¿Ahora qué pasó? La reacción de Daniel. Ahora viene la acusación contra Daniel. Mire el versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando. Pues claro, no era difícil encontrar para acusarlo. Y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¡Ah, qué precioso eso, hermano! Pero ellos vinieron y lo encontraron allí. Versículo 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Hermano, ese edicto ya no podía ser quitado, porque era ley de Media y de Persia. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti. Ay. ¿Sí? Oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Era difícil hallar un motivo para acusarle a él? No.
sencillamente, por eso dijeron, a Daniel no lo podemos acusar, cosas que tengan que ver con el gobierno, porque él es fiel. No hay vicios en él ni hay falta. Pero sí podemos inventarnos que nadie busque a un Dios fuera porque en ese entonces los faraones y los reyes eran considerados Dios. Entonces solamente tenían que venir y pedirle a Darío, a los demás no. Entonces se firma el edicto y era muy fácil encontrar a Daniel, porque Daniel no se iba a rajar. Hermano, qué bueno que hoy salgamos de aquí pidiéndole a Dios ese espíritu. Daniel tiene un espíritu fuerte. ¿Qué es un espíritu fuerte? Dios es primero. Amén. Dios es primero. Y no voy a permitir, por la gracia de Dios, que nada me aparte de Él. No hay nada que me pueda apartar de Él. Le digo, hermanos, el dinero aparta a la gente de Dios. Por eso Dios a muchos ni les da dinero. Cuando la gente no tiene dinero, Dios, ayúdame. Cuando Dios les da algo y tienen por ahí de donde echar mano, ¿a qué voy a la iglesia si ya estoy bien? Yo quisiera decir unos cuantos nombres, pero me quedo más bien callado y Señor, sigo aquí más bien. Usted dice, Él ni te respeta a ti, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Número 4, el rey procura ayudarle sin éxito. Note que el rey no sabía, porque cuando se da cuenta, mire lo que pasa en el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. El rey no sabía de esto. El rey no sabía que el edicto que él firmó era para perjudicar a Daniel. Cuando él se da cuenta que eso que él firmó era para perjudicar a Daniel, él se asusta y trabajó todo el día. Yo no sé, buscó quién sabe cómo. Tiene que haber una forma de hacer que este edicto se acabe, de que no se efectúe. Pero dice que no lo encontró. Trabajó todo el día y no lo halló, no pudo. Usted puede ver el esfuerzo de Darío. No puede ser, no puede ser que Daniel él no, quizás otro, pero Daniel no. Porque Darío sabía quién era Daniel y dice que trabajó. Mira el versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, lo rodearon, lo tenían entre la espada y la pared. Lo rodearon y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, le tocó y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, imagínense, antes de que le echaran, le dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Oh, hermanos, el rey tenía buena referencia de Daniel. Y la referencia era, Daniel, tú eres un hombre que siempre sirves a tu Dios. La palabra continuamente sirve, habla de perseverancia. Daniel, tú eres un hombre que perseverantemente sirves a Dios. Buscas a Dios con perseverancia. En ti no se te ha visto algo que le indique desistir, sino que tú permaneces fielmente buscando a tu Dios. En eso me rajé yo. Y yo sé que usted también. Porque muchas veces no servimos a Dios con perseverancia. No somos persistentes en la búsqueda de Dios, sino que abandonamos. Cualquier cosita nos tira al suelo. Pero él dice que era un hombre persistente, continuamente buscabas a Dios. Verso 17, y fue traída una piedra y puesto sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. Todos pusieron ahí el anillo. Me imagino, te mueres, y así sellaban la piedra, dando el veredicto. No hay más Daniel en el reino, ahora gobernará otro. Y dice que afirmaron allí, pusieron el sello, el anillo, todos los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, con eso no se podía alterar. Luego, versículo 18, el rey se fue a su palacio
y se acostó, ayunó, lo que quiere decir es que no comió en toda la noche, no durmió. Dice que ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Se le fue el sueño. Vigiló toda la noche. No porque quería vigilar, sino porque no pudo dormir. Y en ese entonces, cuando el rey estaba así, le traían orquestas, ¿no? Música para alentar el espíritu del rey. Y él dijo, no me traigan nada. No quiero comida. No quiero esposa. No quiero hijos. No quiero música. No quiero nada. No quiero sueño. Y en toda la noche el rey, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué puse yo mi sello? ¿Por qué aprobé esa ley? No, Daniel no. Se imaginaba toda la noche Daniel en el foso de los leones. Yo creo que no hay ni un huesito. Pensaría de esa manera. Sin embargo, número 5, el rey guardaba una esperanza. Ese rey, casi cristiano yo creo, guardaba una esperanza. Mire el versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana. Imagínense, eso quiere decir madrugado, muy de mañana. Y fue apresuradamente al foso de los leones, fue corriendo al foso de los leones. Al otro día, ¿no? Y acercándose al foso, llamó a voces. ¿Qué es eso? A gritos. Llamó a voces a Daniel con voz triste. ¿Cómo sería? O sea, él estaba llorando, hermano. Más o menos como Daniel. Eso más o menos. A gritos, pero con voz triste. Lo llamó y le dice: Daniel, siervo del Dios viviente. Esta iglesia se llama Iglesia del Dios Viviente, gloria a Dios. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Ay, Padre Santo, Él guardó una esperanza. ¿Ah? Ese Dios todopoderoso te ha podido librar, Daniel. Imagínese que está hablando y él no sabía si estaba vivo o estaba muerto. Tiren una persona al foso a ver qué pasaba. Tiren a cualquiera al foso a ver qué pasaba. O sea, eso, hermano, esto tenía que ser un milagro. Esto definitivamente no es posible. ¿O sí? ¿Ah? No es posible, hermanos. Por eso los sátrapas y los gobernadores y magistrados y capitanes y todo esto idearon el plan, porque ellos sabían: de ahí no te libras, Daniel. Porque gente que hemos tirado allá y esos leones están hambrientos. ¿Ah? Danielcito, se acabó, Daniel. Aquí nadie te salva, ni tu Dios. ¿Ah? Número 6, el milagro que favoreció a Daniel. Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: ¡ay! ¿Cómo? Si fue toda la noche. Daniel durmió con leones. ¡Oh, rey, para siempre vive! Mi Dios envió su ángel. ¿Sabe quién es su ángel? Jesucristo. Jesucristo. Hermano, Jesucristo vino. Eso se llama una cristofanía. Vino Jesús donde Daniel esa noche. Y entonces él dice: Darío, no te preocupes, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, porque los leones estaban hambrientos. Y cuando el león abrió la boca para y el otro, y quedaron así: queremos pero no podemos. Dios cerró la boca de los leones. Imagínese usted, Daniel durmió con leones con la boquita cerrada. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Ahora mire, dice: porque ante él fui hallado inocente. ¿Ante quién? Primero, ¿ante quién? Ante Dios. Primero, ¿ante quién? Ante Dios. Hermano, tú y yo tenemos que ser hallados inocentes primero ante Dios. Amén. Y luego dice: y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él
porque había confiado en su Dios. Grábese eso. Porque había confiado en su Dios. ¿Qué es confiar en su Dios? Que cuando se le presenta el problema a Daniel, él no busca al rey. Él no dice, aplacemos esto, porque es que esta situación es tan grande, entonces ¿para qué orar? Dios puede esperar. Daniel era del tipo de personas que no hacían esperar a Dios como tú y yo sí lo hacemos. ¿Cuántas veces Dios ha querido comunicarse conmigo, no con usted, conmigo por la mañana, y me ha llamado, Orlando, y digo, Señor, espere, y sigo durmiendo? De repente cuando el Señor me llama y yo miro, ay Señor, ya está muy tarde, tengo que ir a hacer otra cosa, y dejamos esperando a Dios. Daniel no era ese tipo de personas. Daniel nunca dejó esperando a Dios. Entonces Dios, ¿cómo no va a ayudar a este hombre que confía en mí? Este hombre que confía en mí, que en vez de buscar soluciones humanas, estrategias humanas para resolver la crisis, él se fue y siguió orando como lo solía hacer antes. ¿Cómo no respaldar a un hombre como Daniel? Si confía en mí, si yo soy su única salida, si Daniel aprendió que yo era la única respuesta al problema, que separado de mí nada podéis hacer, ¿cómo no respaldar a un hombre así? Daniel aprendió el hábito de la comunión con Dios. ¿Cómo no respaldar a un hombre, a una mujer que aprenden a tener hábito, comunión conmigo? Porque había confiado en su Dios. Había confiado en su Dios. Venir al culto es confiar en Dios. Leer la palabra todos los días es confiar en Dios. Tener comunión con Dios en oración es confiar en Dios. No hacerlo es no confiar en Él. Mire los que trabajan los domingos. Hable con su jefe. Usted teme que lo echen de ese trabajo. Por eso trabaja el domingo. Porque confía en ese trabajo y no en Dios. ¿Cómo es posible que un sabatista, yo he hablado con sabatistas que le han dicho al jefe, mire, yo soy adventista y yo guardo el sábado. Si usted quiere le sirve así, si no, no. Y muchos, está bien, usted es un trabajador honesto, fiel, le vamos a ayudar, está bien, trabaje el domingo o trabaje más horas y tome su sábado pues. Hay adventistas que me han dicho eso. Es un sábado. ¿Por qué no negociar un domingo? Hay gente que no ha venido aquí porque abrió su negocio ese día o porque está haciendo ese día otras cosas. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no le dio lunes, martes, miércoles, jueves? Mire, lo que no pudo hacer de lunes a sábado no va a pensar que lo va a hacer el domingo. Y si por alguna razón lo hace el domingo, entonces lo que hizo el domingo y aparentemente ganó, lo perderá entre semanas. La próxima semana se le va como agua. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Amén. A confiar en Dios. Amar a Dios es obedecer a Dios. Creer a Dios es obedecer. Creer en Dios es obedecer. Creer en Dios es obedecer. ¿Dónde voy? Número 7. El castigo de los verdaderos culpables. Ay, esto es fuerte. 24. Oh, Santo Cristo. Y dio orden al rey. Y dio orden el rey. Ahora le tocó al rey. Porque el rey es rey, hermanos. Amén. Y él es el que manda. Así tengan gobernadores allí. Así sea todo el, digamos como el presidente con sus ministros y los asambleístas y los concejales. ¿Sí es así? Ok. Es toda la cúpula. Pero el rey es rey. Bueno, aquí el presidente no puede mandar así, pero aquí sí. Aquí sí la palabra del rey era palabra de Dios, valía. Entonces el rey. Ahora me toca a mí. Dios mío. Fin 24. Y dio orden el rey. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. ¿Quiénes eran entonces? 120 sátrapas, los 2 gobernadores, los magistrados, los capitanes y otros por ahí. Yo dije, Señor, ¿qué es ese? ¿Cuánta gente habría ahí? ¿Usted se imagina? Sabemos de 122. Pero ahora vamos a saber de más. Porque dice que fueron traídos todos ellos y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. ¿Qué? Hermano, malo, 500 personas. Malo, 500 personas.
Porque esos sátrapas tenían su esposa. Y tenían hijos. Esposa, él, su esposa y sus hijos. Por lo menos eran 3. Y si eran 122, multiplica por 3, ¿cuánto da eso? Eso pasa de 500. Y el hijo que tenía que ver, los que vinieron a la primera vuelta, la primera sesión, se dieron cuenta por qué. Esa es parte de la justicia de Dios. Mire, hermanos, mire otra vez. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. ¿Sabe por qué fueron echados con su esposa y con sus hijos? A ver si ellos confiaban en Dios igualmente que Daniel. Para eso fue. Vamos a ver. Ustedes inventaron este asunto para echar a Daniel allá. Daniel fue libre, ahora les toca a ustedes. A ver qué va a pasar. Les toca a ustedes también, así como ustedes lo hicieron. Ahora yo lo hago con ustedes, a ver qué va a pasar. A ver, ahora sí clamen a su Dios. Vamos a ver. Santo Cristo. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Cuántos leones habían entonces? No quedó uno vivo. Ni siquiera llegaron al fondo, dice. Todos estaban allá. ¡Ay, viene! ¡Ah, mío! Y el otro, ¡ah, mío! Todos murieron ahí. ¿Por qué Daniel no murió? Si Daniel fue echado primero. Y no era porque cuando Daniel fue echado los leones no tenían hambre. Y ahí estaban hambrientos. No, es que Dios cerró la boca de los leones. Y si usted tiene un león que te quiere comer, ¿acaso Dios no es el mismo para cerrar esa boca? Y si el león de la economía te quiere comer, y el león del problema te quiere comer, y la situación difícil te está comiendo, en vez de, ¿por qué no vienes al culto más bien? ¿Por qué no vas a orar a depender de Dios? Que Él puede hacer, cerrarle la boca a ese león para que no te coma. El problema es que tú y yo queremos cerrarle la boca al león. ¿Por qué fue libre Daniel? Porque había confiado en Dios. ¿Por qué estos no fueron libres? Además de tramperos, de envidiosos, ellos no confiaron en Dios. Y número 8, el decreto del rey, ahora un nuevo decreto. A ese decreto ahora hay un nuevo decreto. ¿Cuál era el primer decreto? Ninguno adore a otro Dios, solamente a Darío. Ahora Darío, ¿qué hace? ¿Se baja? No, Darío no. Los otros dioses no. El decreto va a cambiar. Porque el primer decreto, ¿cuál era? No adoren a otro Dios. O sea, a Dios, el Dios de Daniel, no hay que adorarlo. Ese era el decreto. Al Dios de Daniel no hay que adorarlo por 30 días. Pero ahora el decreto cambia. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Ahora mire, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Oh Padre Santo, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente. Otra vez la palabra, Señor. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Por qué? Porque Daniel aprendió el hábito de la comunión con Dios. Y no se rajó. Y no se rajó. ¿Sabe, hermanos? A veces cuando uno tiene un problema tan serio, uno trata de rajarse. Yo he tratado de quebrarme ahí.
Y a veces como que uno dice, muy internamente, pero Dios, te he orado atrás y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no usamos la comunión con Dios, no es comunión, es pedidera, ¿sí? Pedidera. La oración de nosotros se convirtió en pedidera. Señor, dame. La comunión con Dios es distinta. No importa si tengo plata o no tengo plata. No importa si estoy enfermo o no estoy enfermo. No importa si tengo crisis o no. Dios sigue siendo Dios, digno de ser adorado, digno de que le glorifiquemos. Dice que Él nos creó a nosotros para la alabanza de la gloria de su gracia. Amén. ¿Y por qué todo esto? Si no alcancé a dar mis 5 puntos que tenía. Esta era la introducción. ¿Y por qué todo esto? Hermanos, es la única manera. Yo lo pongo de esta manera. La Biblia me da pie para eso. Dice en Apocalipsis que la oración sube como incienso ante la presencia de Dios y ella queda como en un cofre. Yo puedo pensar que la comunión con Dios es una especie, uno va creando una especie de banco en el reino de los cielos. Y cada vez que tenemos comunión con Dios, como que estamos echándole allá. Hace 20 días hablaba con la esposa de un pastor. Y ella me decía, mi esposo, porque pues yo no pude ir a una convención, él sí fue. Yo sabía que no tenía plata, y dijo, no, él prestó por allá y se fue a la convención, y yo le dije, pero es que usted, caramba, tras de que tiene deudas aquí, si adquiere otra deuda. Yo le dije, no, yo no puedo ir a esa convención porque Dios no me envió el dinero y yo tengo un recibo y yo prefiero pagar el recibo, así yo sé que va a ser bendecido, pero yo no puedo ir. Entonces ella me decía, ¿sabe? Hable con mi esposo y dígale eso, porque ella me dijo, ¿sabe? Yo tengo dinero guardado, me dijo, y yo pudiera darle a él y pudiera ayudarle a pagar unos gastos, pero no lo hago, ¿sabe por qué? Porque yo necesito tener una reserva, porque a veces hay problemas en la casa y cuando no hay dinero, entonces yo sé dónde tengo y pum, suplo. Mi esposa a veces pasa lo mismo, porque a veces yo no tengo un peso cuando de pronto ella que es que aquí hay. Y estos días veníamos hablando y yo le decía, chévere que ella puede guardar porque yo no puedo. Bueno, ¿por qué estoy hablando así? Porque, hermanos, la oración es como un banco donde nosotros depositamos y depositamos y depositamos. ¿Sabe? Daniel tenía esa cuenta bancaria tan gruesa que cuando cayó al foso de los leones, ahí resolvió el problema. Amén. Tenía reserva. Muchas veces nosotros, ¿qué pecado conmigo? Pero eso me ha pasado. A veces no tengo reserva suficiente y cuando viene el problema, entonces, no tengo cómo. El Señor dice, quisiera ayudarle, mijo, pero está pelado, está en saldo en rojo. ¿Cómo está tu saldo? Muchos dijeron, Señor, le debo a Dios tanto que no me va a alcanzar la vida para pagar ese saldo en rojo que tengo. Pues comencemos desde hoy. Amén. Póngase de pie, hermano, y terminamos hoy. Gloria a Dios. Después le digo las 5 cosas que tenía acá, Señor. Oh, Padre Santo. ¿Por qué tener comunión con Dios? Bueno, después te digo por qué. Ahora solamente llevémonos eso, que era lo que quería esta mañana. Creemos hábito de comunión con Dios. Amén. Hábito. 3 veces al día oraba Daniel. Pidámosle a Dios que nos permita tener ese mismo hábito en esta hora. Vamos a orar, hermanos.